vamos a abordar los componentes de la inmunidad en la cavidad bucal. La enorme complejidad del sistema inmune que recubre el tracto gastrointestinal es probablemente un reflejo de la diversidad de microorganismos que pasan a través de él y lo colonizan. En la cavidad oral, que es el principio del tracto digestivo, el sistema inmune de las mucosas deben reconocer y eliminar los patógenos, mientras tanto también intentan tolerar los comensales que son inofensivos, o sea, toda la microbiota normal, y también deben tolerar los antígenos que se ingieren con los alimentos. Es probablemente una de las funciones más importantes del sistema inmunológico de estas mucosas y es esencial para la homeostasis. Una actividad importante de las superficies mucosas es la producción de inmunoglobulina A secretoria. Recordemos que la inmunoglobulina A puede circular en el plasma sanguíneo y también hay una inmunoglobulina A que es secretora. La inmunoglobulina A que circula en plasma circula en muy baja concentración y hablamos de un monómero, de una proteína que está formado por una sola subunidad. Mientras que la inmunoglobulina A secretora es un dímero que está unido por una cadena secretora, precisamente producida por las células secretoras de las glándulas parótidas. ¿Cómo se produce la inmunoglobulina A? Es producida por las células plasmáticas, que son linfocitos B diferenciados para producir inmunoglobulinas, que están adyacentes a los conductos y los acinos de las glándulas salivales. La cavidad oral, entonces, es una compleja estructura y es capaz de montar tanto una respuesta inmunológica innata o inespecífica o una respuesta adaptativa según los estímulos antigénicos. Vamos a ver cuáles son las estructuras y quiénes son los componentes de la inmunidad que podemos encontrar en la cavidad oral. Como primer barrera debemos considerar a la mucosa íntegra como una barrera mecánica muy eficiente para detener el ingreso de algunos microorganismos. También asociado se encuentran los tejidos linfoides que están asociados a las mucosas. La saliva como líquido secretor glandular que cumple una función no solamente de arrastre, sino también posee enzimas y inmunoglobulina A secretora para contribuir a la inmunidad frente a los microorganismos. El líquido crevicular, que en el surco gingival tiene una función importante de arrastre y también trae consigo, al ser un exudado inflamatorio del plasma, componentes inmunitarios de la sangre como linfocitos, macrófagos, polimorfonucleares, sobre todo en el surco gingival es muy importante la función que cumplen los neutrófilos como polimorfonucleares, factores del complemento e inmunoglobulinas de otro tipo como inmunoglobulina M y G que provienen de la sangre. También hay lactoferrina y lisozima en el líquido crevicular, que es producto de secreción de las células mucosas. Los factores físicos que podemos considerar son los mecanismos de arrastre de la saliva del líquido y del líquido gingival. También la microbiota normal que está en homeostasis, en equilibrio con el huésped, cumple una importante función en la inmunidad, ya que tapiza los posibles nichos que pueden ser colonizados por microorganismos patógenos y compiten por los nutrientes en los distintos hábitats, por lo cual forman una importante barrera para la instalación de algunos microorganismos patógenos. Las células fagocíticas y células presentadoras de antígenos que están distribuidas en la mucosa y en la lámina propia del tejido también cumplen una función de patrullaje y de detección de antígenos extraños. Entre los factores químicos, como dijimos hoy, podemos nombrar a la lisozima, lactoferrina y lactoperoxidasa, que son enzimas que están presentes en la saliva y también en el líquido crevicular.
histaminas, defensinas, mucinas y sistema del complemento del líquido crevicular son también moléculas que cumplen importantes funciones en la inmunidad. La lisozima, recordemos que es una enzima que es capaz de destruir las paredes de las bacterias, actuando sobre las uniones de los puentes en el peptidoglicano. La lactoferrina es una proteína que tiene una función de carrier y secuestra el hierro, que es fundamental para algunos géneros bacterianos de la cavidad oral. Y la lactoperoxidasa que forma en una reacción química con agua oxigenada el ion isotiocianato, ¿sí? Que es este ion tiocianato es tóxico para las bacterias. También la inmunoglobulina A secretora tiene una función de aglutinina importante que ayuda al arrastre de la saliva al taponar o al neutralizar los probables sitios de adhesión que tienen las bacterias. O sea, bloquea los receptores bacterianos, lo que hace prácticamente poco probable que ellos puedan unirse a las superficies de los tejidos en la cavidad bucal. Así también como neutralizar distintos receptores en las bacterias que son necesarios para que la bacteria se una a las células epiteliales y pueda ingresar a la célula. Si tomamos la mucosa oral como barrera importante, componente importante de la inmunidad en la cavidad oral, debemos distinguir que las células de la mucosa oral, en especial las células epiteliales, aparte de actuar como una barrera física contra la invasión de microorganismos, también son capaces de, al estar en contacto con un antígeno y al ser activadas por la presencia de un antígeno, producir citoquinas proinflamatorias, como las interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa y moléculas de adhesión, favoreciendo la quimiotaxis. Recuerden que la quimiotaxis es el reclutamiento de células de la inmunidad de sitios lejanos, por ejemplo, de la circulación periférica, hacia el tejido que es dañado por algún antígeno. También en la lámina propia, subyacente a la lámina más superficial de la mucosa, podemos encontrar la presencia de células T y B, que son linfocitos, monocitos y neutrófilos. Todos estos pueden recurrir al tejido injuriado en el caso de ser estimulado por un antígeno. Podemos decir entonces que la red de componentes inmunológicos de la mucosa oral es bastante compleja y la mucosa oral está muy bien equipada para inducir una respuesta innata o una respuesta adaptativa en el caso de ser injuriada por agentes microbianos. La distribución de las células inmunitarias en la mucosa oral es diferente de acuerdo al epitelio que nosotros tomemos. Por ejemplo, en el epitelio del surco gingival o epitelio crevicular y en el epitelio masticatorio o epitelios de revestimiento. En el epitelio exterior de los epitelios de revestimiento están presentes macrófagos y células de Langerhans genuinas. Estas recuerden que son fagocitos que pueden actuar también como células presentadoras de antígenos. Provienen de células predendríticas y monocitos circulantes de la sangre. Y los linfocitos en su totalidad se encuentran en la lámina propia, agrupados en la membrana basal. Estos pueden ser efectores y también linfocitos de memoria. O si no, pueden ser innatos e invariantes, que son los linfocitos que aún no han sido estimulados. En el epitelio crevicular, sin embargo, se presentan en gran abundancia los polimorfonucleares neutrófilos circulantes en el fluido gingival, que provienen a su vez de la circulación de arteriolas periféricas de la gingiva. En el epitelio exterior se encuentran macrófagos y células de la misma que
en células de la misma forma que los epitelios de revestimiento, y los linfocitos también se encuentran en la lámina propia, en la membrana basal. En ambos casos, esta distribución facilita el reclutamiento de fagocitos en el caso de un estímulo y de células polimorfonucleares, cuando existe invasión por algún microorganismo patógeno o por el contrario para evitar respuestas inflamatorias innecesarias. Recuerden que también el sistema inmunológico tiene células capaces de orquestar y de reducir la respuesta inmunológica cuando ya no es necesaria. Y para esta regulación y modulación de la respuesta inmunológica, tenemos que nombrar a los linfocitos T helper tipo 17, que son los linfocitos inmunomodeladores por excelencia, que tienen un fenotipo antiinflamatorio y a su vez competente frente a microorganismos patógenos y oportunistas. O sea que estos linfocitos tienen gran importancia y son abundantes en la lámina propia y son capaces de reducir la respuesta inflamatoria cuando ésta se torna innecesaria. Ahora pasamos a la saliva como componente de la inmunidad en la cavidad oral. La saliva dijimos que tiene función de arrastre y también enzimas y factores antimicrobianos. Entre las enzimas podemos destacar a la lisozima, el sistema de peroxidasa salivar, la lactoferrina, algunos péptidos antimicrobianos y defensinas. También hay que destacar la presencia de la inmunoglobulina A secretora. ¿Cómo se genera la inmunoglobulina A secretora? La inmunoglobulina A secretora es volcada en la cavidad oral a través de las glándulas salivales, ¿sí? Cuando ingresa un microorganismo a la cavidad oral y el antígeno eh, es reconocido por las células presentadoras de antígenos como monocitos y células de Langerhans, estas células llevan y presentan el antígeno a los linfocitos T. Los linfocitos T, que están asociados a la cavidad bucal, están en la lámina propia de la mucosa, hacen el procesamiento antigénico, realizan este procesamiento antigénico y se los presentan a los linfocitos B. Acá ya está interviniendo inmunidad adaptativa. En el primer reconocimiento actúa la inmunidad innata, en el segundo reconocimiento actúa la inmunidad adaptativa. ¿Y por qué les digo esto? Porque estos linfocitos B se van a transformar en células plasmáticas. Van a evolucionar a células plasmáticas y van a secretar un antígeno del tipo A, presente en la saliva, pero específico del antígeno que le dio origen. Entonces, esta inmunoglobulina A específica va a ser distribuida en la saliva a través de las glándulas salivales. Cuando ingresa la inmunoglobulina A producida por los linfocitos B a las células de las glándulas, de los conductos de las glándulas salivares que están cercanos a estos tejidos hematopoyéticos asociados a mucosa, se le anexa el componente secretor y sale como inmunoglobulina A secretora a la saliva. Acá podemos ver también cómo es el mecanismo por el cual la inmunoglobulina A que se genera en los linfocitos asociados a la mucosa esta inmunoglobulina A específica ingresa a las células del epitelio secretor de las glándulas salivales y es transformada en inmunoglobulina A secretora, anexándole el componente secretor, transformándola en un dímero que va a circular en la saliva. Cuando hablamos de líquido crevicular, en cambio, sabemos que el líquido crevicular es un exudado inflamatorio, ¿sí? Porque aumenta mucho los procesos inflamatorios y provienen del epitelio gingival o el epitelio crevicular, de la circulación sanguínea. Y en su composición encontramos enzimas, anticuerpos. Hoy dijimos que ya anticuerpos como inmunoglobulina GM y inmunoglobulina A
sérica, ya no secretora, proteínas plasmáticas como la albúmina, alfa-globulinas, hemina, ¿sí? Proteínas del complemento, interleuquinas, citoquinas, lactoferrinas, que fija el hierro, y también células defensivas como polimorfonucleares, monocitos y linfocitos. El líquido crevicular, que cumple su función inmunitaria en el surco gingival, tiene un alto componente de polimorfonucleares neutrófilos. Es la célula casi prevalente en la respuesta inflamatoria, en la respuesta innata en este sitio de la cavidad bucal. Esta imagen es para recordar de dónde proviene el líquido gingival, de los vasos sanguíneos que están en el epitelio crevicular, ¿sí? Y baña este espacio que se llama surco gingival. En estado de salud es prácticamente imperceptible la cantidad de líquido crevicular en este sitio. Por lo tanto, muchos autores ya lo consideran como un exudado inflamatorio porque aumenta en su secreción, ¿sí? Aumenta en su volumen cuando existe un estímulo antigénico y existe una respuesta inflamatoria del tejido. Como bien recordábamos hoy, y es importante que lo tengan en cuenta cuando abordemos el tema de inmunidad o respuesta inmunológica en la enfermedad periodontal, debemos recordar que en el surco gingival está presente la biopelícula subgingival con toda su carga bacteriana, que en estado de homeostasis estas bacterias conviven con el huésped en un estado de equilibrio, de no daño a los tejidos del hospedero. Cuando esta biopelícula vira a una biopelícula periodontopatógena por la presencia y la agregación de microorganismos con alta carga de virulencia, este tejido se ve agredido por la presencia y los factores de virulencia de estos microorganismos y empieza a generar una primera respuesta que está fundamentalmente orquestada por los polimorfonucleares y en una primera instancia por los neutrófilos que provienen del líquido crevicular. Los polimorfonucleares también, que provienen del líquido crevicular, pueden migrar muchas veces a la saliva, pero son provenientes del líquido crevicular. Cuando este líquido crevicular es abundante y este exudado inflamatorio es abundante, pueden aparecer polimorfonucleares en la saliva, pero que provienen del líquido crevicular. Estos actúan en la fase inicial de la inflamación, tienen una vida media muy corta y rápidamente son reemplazados por los monocitos, y su rápida aparición se debe a que son muy abundantes en la sangre y responden muy rápido a las quimiosinas que son liberadas por las células del tejido agredido. Esto es importante recordarlo porque cuando hablemos de respuesta inmunológica en la enfermedad periodontal, vamos a tomar estos conceptos para poder explicar cómo la enfermedad periodontal es iniciada por los microorganismos y es perpetuada o mantenida por una respuesta inmunológica del huésped. Muchas gracias, espero que le haya sido de utilidad estos conceptos.